Bendiciones de nuevo, el maestro José Briceño, transmitiendo para un mundo, por ende internacional, pasando fronteras. Estamos llegando a Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Ucrania, aún hasta el continente africano. Estamos cumpliendo con el llamado que recibí de parte de Dios, que es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de la reconciliación, reconciliar un mundo con Dios, desarrollando el tema de la justicia divina, tocando algunos tópicos, algunas verdades en la cruz del Calvario. Ayer estaba viendo una escena, esta que nos presenta Hollywood, o que nos presentó Hollywood a través de la famosa película La Pasión de Cristo, escrita por Mel Gibson, y me quedé mirando la escena y lloré. Darme cuenta y al saber que en la cruz del Calvario se dieron una serie de incidentes que tiene que ver con la regeneración en la cual Dios te trajo, te puso en el lugar en un mejor lugar de Adán, y que eso, los que estaban ahí presentes, los religiosos, los políticos, los militares, el populacho, el gentil, los judíos, como algunos historiadores, ella estaba, Anaf estaba en la cruz, mientras que Caifás estaba presentando el sacrificio en el templo, y que no entendió la cruz del Calvario. Incidentes como la redención en sus cuatro tipos, agoraxo, agoraxo, lutros y apolutrosis, que ya lo explicamos, remisión, quitar de para poner en el misterio del cambio. Ellos son donde la figura del Mesites, del Teantropos, el mediador, del sumo pontífice, la vicaria, que es lo contrario del sicario. El sicario quita la vida, el vicario la entrega. Se da lo que llaman propiciación. Eso nos trajo un acto de regeneración. Y me da mucho dolor. No sabe por qué. Dios es testigo del por qué lloré. Que así como ese grupo de personas que estaban, ya lo dije, religiosos, políticos, militares, populacho, el gentil, los judíos, no. Así hay mucha gente en nuestras congregaciones que están pastoreando, dígase apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, y que estos incidentes no se les ha sido iluminado, no lo han entendido. Lloraba por el dolor que siento de que no se les ha iluminado estas verdades del reino a quienes están. Y lloraba al pensar, como decía, ¿quién soy yo, José Briceño, para que Dios me haya hecho digno de entender estas cosas, estos incidentes que se dieron en la cruz? El apóstol Pablo los entendió, inspirado por el Espíritu, y los escribió y están en el texto sagrado. Estudio número 11, acerca de lo que es la justicia divina. Terminamos el tópico entre el tema de la justicia, lo que es la regeneración, palingenesia, término en el griego que utilizó Pablo, que llevarte al género original, que caerá Adán con mejores condiciones, sin la posibilidad de que vuelvas a reincidir a ese estado. Esa es palingenesia. Pero la regeneración vino como producto de una obra vicaria. Esto lo quiero explicarlo muy bien.
para formar el carácter de los que me están escuchando. Esa iglesia que tengo detrás de estas cámaras, que es la iglesia invisible, esa iglesia que yo no veo. Vamos a ver. Señores, estamos dando un estudio sin sensacionalismo, sin teatro, sin amarillismo, sin espectáculo, sin show. Estamos enseñando tal como Jesús enseñó, de una forma tan sencilla, sin engolar la voz y cambiar, tú sabes. Jesús se sentaba y enseñaba a sus discípulos en forma. Eso lo aprendí yo de mi maestro. El Señor por el Espíritu me dijo, no entres en sensacionalismo, en teatros, en amarillismo, en acuerdo mental, dígale que está a su lado, repita conmigo. Esas son cosas que no hacen falta en la docencia. Mientras se esté enseñando al lado, vamos a dejarnos de muletilla y de tanta basura que no hace falta para enseñar las escrituras y los textos sagrados. La regeneración vino como producto de una obra vicaria. Ese término vicario, vamos a explicarlo bien, no aparece en las escrituras. Vicario, usted lo busca en la Biblia, no está, por ende no es bíblico. Es un término teológico utilizado para describir a Cristo como un sujeto. De allí se deriva lo que se conoce teológicamente como una obra vicaria. En el tópico acerca de lo que es un vicario y lo que voy a tratar el tema a Cristo como el postrer Adán. O sea, es imposible que nosotros podamos explicar, o que mejor el maestro Briceño puede entrar a desarrollar lo que es una obra vicaria sin postrer Adán, ese término postrer que sí es bíblico, que sí aparece en el texto sagrado. Pablo trabajó mucho con él. Vamos a explicar el término postrer en relación a Jesús como el postrer Adán. Y después entraremos en desarrollar lo que es postrer. Oiga, presta atención. Indica uno semejante al primero. Uno semejante al primero. Ese término semejante, no se lo olvide. El término postrer indica uno semejante al primero, siendo el segundo y a su vez el último, sin posibilidad de que haya un tercero. Este es el término que utilizó en la carta que escribe a los romanos y la primera carta a los corintios. Vamos a leer la primera carta a los corintios, el verso 45 al 49. Cito, dice, así que también está escrito, fue hecho el primer hombre, alma viviente. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y está postrer, Adán, espíritu vivificante, hablando de Jesús. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, hablando de Adán, y el segundo es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales, el cual es celestial. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero en Romanos capítulo 5, versos 12 al 21 dice, cito, por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta... No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para juicio. Pues si por la transgresión de uno solo reina la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, de la gracia del don de la justicia. Así que, por lo que les vengo diciendo, como por la transgresión de uno vino la condenación y de la misma manera por la justicia de uno vino todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, porque no para muerte. Así también la gracia reine, justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Óigase y preste atención al pensamiento de Pablo. El pensamiento de Pablo cuando menciona a Jesús como el postrer Adán en forma residual, ¿qué se va a entender esto? Estriba en que todo lo que Jesús en calidad de hombre logró hacerlo. Vuelvo a repetir. El pensamiento de Pablo cuando menciona en forma recíproca y bilateral estriba en que todo lo que Jesús en calidad de hombre logró hacer, Adán estaba en la posibilidad de hacerlo. Así como Jesús en su humanidad, a causa de desobediencia, condenó al diablo, se podía dar la posibilidad de que Adán en su humanidad, a causa de desobediencia, en forma oportuna, cuando fue seducido por la mujer, emitiera condena a Satanás enviándolo al infierno a causa de desobediencia en su estado probativo. ¿Qué es esto, maestro? ¿Eso está en la Biblia? Sí está en la Biblia. Todo lo que te estoy diciendo se encierra en todo lo que Jesús hizo, Adán lo podía hacer. Pero Adán falló, Jesús no. El otro acto recíproco en semejante a Jesús como el postrer Adán es que Adán era ídolo. Esto se ve como un juego de palabras, pero es teología, es Biblia. Presta atención. El otro acto recíproco y semejante a Jesús como el postrer Adán es que Adán en su ser mortal, Adán era un ser mortal. Óigame, Adán era un ser mortal e inmortal. Era un ser mortal e inmortal. Mortal porque podía morir, de paso murió. Inmortal porque no estaba sujeto a la muerte. Mortal porque de paso murió, inmortal porque no estaba sujeto a la muerte. Oído, si Adán no hubiera cedido a la tentación de parte de la mujer o a la seducción de parte de la mujer, por su obediencia hubiera pasado al estado de inmortalidad, al estado de inmortalidad eterna, quitando la posibilidad de morir a causa del pecado.
restándole a Satanás el derecho de volver a tentar a Adán a causa de su eterna inmortalidad. Pero Adán cedió a la seducción de la mujer y pasó de un estado de inmortalidad a mortalidad, estando sujeto a la muerte. Si Jesús hubiera cedido, cuando fue tentado por Satanás, que fue llevado por el Espíritu, de inmortalidad eterna, llevando al hombre a dicho estado, restándose la posibilidad al hombre de ser redimido. Estado probatorio por el cual Adán pasó en el huerto del Edén a causa de su obediencia, le daba la posibilidad de pasar del estado de inmortalidad al estado. Por su obediencia, Adán pasó del estado de inmortalidad al estado de... Vuelvo a repetir, por su desobediencia, Adán pasó del estado de inmortalidad al estado de mortalidad. Pero no pasó al estado de mortalidad eterna. Lo que hizo posible que Dios sacara al hombre del estado de inmortalidad, además de la obediencia de Jesús, en que pecó en el tiempo, y todo lo que se hace en el tiempo puede ser redimido, regenerado. En el caso contrario a los que pecó en la eternidad, y todo lo que sucede en el tiempo, Dios lo puede regenerar. Lo que se da en la eternidad es irreversible. Oído, en el caso de Jesús como el postrer Adán, por igual inmortal. Jesús, por ser mortal, por causa del estado de pecado que Dios puso sobre él en la cruz, murió tanto física como espiritualmente. Pero por causa de su obediencia al cumplimiento de la ley y los mandamientos de Dios, fue justificado y vivificado en el Espíritu, resucitándolo de entre los muertos de inmortalidad eterna, regenerando la vida del hombre, llevándolo al estado de inmortalidad eterna, condenando al diablo y destinándolo para el infierno. Esto se le llama regeneración. Le voy a explicar mejor todo lo que acabo de leer para que usted entienda. Ya le dije que Adán era mortal e inmortal. Mortal porque inmortal porque no estaba sujeto a la muerte. Nunca se le olvide que quien fue tentada fue Adán, Eva. Quien fue tentado fue Eva, no Adán. Satanás introdujo la simiente del pecado en Eva, no en Adán. Adán fue seducido por la mujer. Ahora, cuando Satanás coloca el estado de pecado en la mujer, para que ese estado se consumase y que el hombre entrase en un estado de condenación, tenía que el pecado entrar por Adán, porque es la cabeza, es la autoridad. Introdujo el pecado fue por la mujer, y la mujer sedujo al hombre. Si Adán le hubiese dicho a Eva, no quiero del fruto, Jehová dijo que no comiéramos de ese fruto. La esencia de Adán redime a la mujer, regenera, no le permite al estado de condenación entrar en la raza humana, porque tenía que entrar por Adán. Y la obediencia de Adán regenera a la mujer, la libra del estado de pecado, pasando el hombre al estado de inmortalidad, al estado de inmortalidad eterna. Y su obediencia, la obediencia de Adán, que fue la obediencia de Jesús, hubiese condenado al diablo. Y el hombre entraba en un estado de inmortalidad eterna, no teniendo la posibilidad de volver a morir, ni de que se lo volviese a tentar. Pero Adán cedió al pecado, fue seducido, cedió, y el pecado se consumó en el hombre. Entonces el hombre pasó de un estado de inmortalidad al estado de mortalidad, pero no de mortalidad eterna.
Ahora se le prende el bombillo, ya entendí, maestro. Por eso es que Dios coloca una espada, ángeles con espadas de la vida. Porque si el hombre en el estado de mortalidad toma del árbol de la vida, pasa al estado de muerte eterna y no tiene posibilidad de ser redimido como el diablo que pecó en la eternidad, y ese pecado que nació en su corazón lo llevó al estado de inmortalidad eterna. Por eso uno puede ser redimido. Cuando Jesús viene como el postrer Adán, viene a hacer lo que Adán podía hacer, pero no hizo. En su desobediencia entró en el mundo, pero en obediencia de un hombre entró la vida al mundo que es Jesús. Porque Jesús, cumpliendo los 613 mandamientos de la ley, fue justificado en la cruz del Calvario, en el misterio del cambio, en lo que es la remisión, quitar de para poner en, que ya lo expliqué. Vaya a los estudios pasados. Y Jesús, de la enfermedad, de la maldición, en el cumplimiento de la ley, fue justificado. Cuando fue justificado, fue vivificado y pasó del estado de inmortalidad que en Jesús. Por eso es que yo soy el que vivo y el que estuve muerto y el que vivo ahora por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la vida y de la muerte. Jesús no puede morir más. Y a todos los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ahí no se queda. Son hijos porque tienen vida. Entonces la justicia y la vida los llevó al estado de regeneración, que dicho estado es el estado de inmortalidad eterna. Posible que vuelva otra vez al estado de Adán, a volver atrás al estado de Adán. Por eso es que cuando usted le dice a su pastor, cuide la salvación, porque si no, y que la salvación hay que cuidarla, no saben lo que están diciendo. No se les ha sido iluminado lo que sucedió en la cruz del Calvario. Todavía no lo han entendido todavía. Nosotros estamos en un estado de inmortalidad eterna, porque de la vida, que es Jesús de Nazaret. Ahora sí podemos entrar en lo que es la obra vicaria. Esto de lo que es una obra, lo que es un vicario, que todo esto del misterio del cambio, lo que se dio en la cruz del Calvario, lo que es un mediador. Pero eso lo vamos a ver en nuestro próximo estudio porque no nos va a dar tiempo de hacerlo ahora. ¿Okay? Se despide el maestro José Briceño. Con mucho amor, con mí. 2, compartan estos mensajes. Y 3, si puede aportar una ofrenda por este ministerio, háganlo. ¿Cómo hacerlo? Ahí están mis correos. Pregunte por mi correo. Ahí aparecen los caracteres de mi correo. O llámeme, está mi teléfono allí, yo lo atiendo. Y le digo el cómo usted puede aportar una ofrenda para este ministerio. ¿Ok? Se despide el maestro José Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.